¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Son las 10 de la noche del sábado 14 de marzo del año 2020. Dentro de tan solo unas horas será oficial la aplicación en España del estado de alarma. Es decir, que España estará en cuarentena a partir de tan solo unas horas, después de que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto que el Gobierno ha aprobado esta misma tarde y de cuyo contenido ha dado buena muestra, buena explicación el presidente del Gobierno hace tan solo unos minutos desde el Palacio de la Moncloa. Bien, estamos ante una situación extremadamente grave. Sin duda, personalmente es la mayor crisis que he vivido a nivel personal como español en toda mi vida. Es además una de las mayores crisis de la historia de España. Y bueno, pues veremos a ver cómo se afronta. Se están tomando medidas, se están adoptando una serie de mecanismos y sobre todo lo que se apela es a la responsabilidad de todos. La responsabilidad de los ciudadanos españoles que tantas veces han dado muestras de ser gente seria, gente responsable y gente que sabe estar a la altura de las circunstancias. Bien, es la segunda vez en la historia reciente de este país que se decreta un estado de alarma. La primera vez se hizo el día 5 de diciembre del año 2010 con ocasión de la crisis generada por los controladores aéreos. Pero aquella crisis fue muy distinta a la de hoy, aunque obviamente dio también lugar a la adopción de un decreto por el que se acordó el estado de alarma. Bien, el artículo 116 de la Constitución española en su artículo 2 contempla esta posibilidad. El estado de alarma estaría englobado dentro de lo que se conoce un concepto más amplio que sería el estado de emergencia. Dentro del estado de emergencia existiría el estado de alarma, el estado de excepción y también el estado de sitio. El estado de alarma, que es el que nos ocupa en este momento, digamos que es el más tenue de los tres, porque en el estado de alarma no se suprimen derechos ni libertades, sino que lo que se hace es limitarlos o restringirlos. Es decir, este decreto de estado de alarma es sobre todo un decreto de restricción o de restricciones. Ahora veremos cuál es el contenido de esa restricción. Este estado de alarma, contemplado en el artículo 116.2 de la Constitución, fue desarrollado por la Ley 4/81 de 1 de junio, que es la que contempla un poco todo el desarrollo, el contenido de este derecho, o mejor dicho, de este Estado. El decreto de hoy no se sale, lógicamente, de esta ley y lo único que hace es concretar un poco más los detalles de su contenido. La razón o el marco es que, en circunstancias extraordinarias, cuando los poderes públicos ordinarios no son capaces por sí solos de poder tomar las riendas de una situación extremadamente grave, entonces lo que se hace es conferir esos poderes a un gobierno único, a un gobierno central. La principal consecuencia del decreto que se ha adoptado hoy son dos, pero yo me centraría fundamentalmente, son muchas, pero me centraría sobre todo y fundamentalmente en dos. Por un lado, que el gobierno central asume el mando único de las operaciones. Sí, estamos en un estado constitucional de las autonomías, donde hay una fuerte descentralización, como todos vosotros sabéis, pero en aplicación del estado de alarma que hoy mismo ha sido aprobado, dicho este decreto, es el gobierno central quien asume el mando operativo de todas las cosas. Sí, claro, esto ya ha generado algunas reticencias por parte, sobre todo, de las comunidades autónomas de Euskadi y de Cataluña. Incluso se ha llegado a hablar por parte de algunos de los presidentes de estas comunidades autónomas como de un 155, digamos que un poco solapado o incluso de una confiscación de competencias. Yo creo que
estamos en un momento tan importante y de tan extremada urgencia y gravedad que, con todo respeto a los presidentes de estas dos comunidades autónomas, creo que nos deberíamos de dejar de estas historias y deberíamos aunar fuerzas y apoyar, en este caso, al presidente del gobierno cuando ha hablado de unidad de actuación y de disciplina social. Se trata de garantizar la salud, en la medida de lo posible, de los ciudadanos españoles. Y todo eso no puede estar restringido ni mermado por ideologías, por concepciones, por dimes y diretes, por si te caigo mejor, me caes peor, o por cuestiones de carácter histórico. Ahora, lo único importante es la gente. Lo único importante somos nosotros. Y en consecuencia, todo lo demás sobra. El estado de alarma va a durar como un máximo de 15 días, que es un poco la cuarentena a que va a estar sometido el país desde mañana domingo, día 15 de marzo. No obstante, si las circunstancias graves o gravísimas que estamos viviendo perdurasen después de estos 15 días, se contempla la posibilidad de que se pudiera prorrogar este estado, digamos, excepcional, que lo es. La segunda consideración fundamental, a mi juicio, que deriva de la adopción de este decreto de estado de alarma es que se limita la libertad de circulación de los ciudadanos. Digo, se limita o restringe. No estoy diciendo que se suprima, sino que se limita o restringe. El decreto aprobado esta tarde, el decreto de estado de alarma, en su artículo 6º, especifica claramente cuál es el contenido de esa restricción a la libertad de circulación del ciudadano español durante estos 15 días. Y, por ejemplo, dice claramente que el ciudadano español, nosotros, podemos salir a la calle para adquirir medicamentos, productos de primera necesidad y también alimentos. Podremos también salir para acudir a cualquier centro sanitario u hospitalario. Podemos, lógicamente, salir también de nuestras casas para desplazarnos a nuestros centros de trabajo, lo mismo que retornar al lugar de residencia habitual. Asimismo, podremos salir o acercarnos a las entidades financieras donde tengamos depositados nuestros ahorros. Podremos acercarnos a un cajero automático para sacar dinero. Asimismo, podremos salir a la calle para desplazarnos a realizar actividades de asistencia a discapacitados, menores o personas mayores. Y finalmente, podremos hacerlo también para todo lo que tiene que ver con otras actividades de carácter análogo, como pudiera ser, por ejemplo, sacar a la mascota a la calle. Que yo tenía miedo, pero el señor presidente del gobierno lo ha dejado claro en la comparecencia de hace unos minutos, que obviamente esa posibilidad está contemplada y, por tanto, será posible realizarla. Eso sí, durante un tiempo tenemos que olvidarnos de irnos a cenar por ahí, de irnos a tomar una caña con nuestros amigos o de irnos a visitar al amigo o la amiga de enfrente para, bueno, pues pasar un rato agradable viendo una película o simplemente para compartir o criticar lo que hace o deja de hacer el gobierno. Tenemos que olvidarnos de todo eso. Y para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad. He dicho antes que el gobierno ha tomado el mando único. Y eso implica que todas las autoridades civiles y militares, públicas y privadas, quedan bajo su mando. Y en consecuencia es el gobierno el que dirige exclusivamente sus actuaciones y actividades. También el Tratado Constitutivo de la Unión Europea contempla y regula, recogiendo expresamente, el derecho a la libre circulación, porque es un derecho fundamental muy importante, que ahora se restringe. De ahí la trascendencia del decreto de estado de alarma que hoy ha sido aprobado. Hay que decir también que, por otra parte,
se podrán realizar, se podrán hacer, ¿cómo se llama? Requisas temporales, se podrán intervenir empresas, se podrá exigir obligatoriamente mediante la intervención la cooperación, que yo creo que esto debería haberse hecho ya antes, de los centros sanitarios privados, para que con los medios materiales de que dispongan se evite, en la medida de lo posible, el colapso de la sanidad pública, en este caso de los hospitales en general, y en consecuencia todo esto obviamente pues trae una serie de medidas que son de una enorme trascendencia. Voy a ir concluyendo, pero fijaros, hay una cosa muy interesante que yo quiero dejar constancia. No hace demasiado tiempo hablaba con alguien viendo una película. ¿Cuántas películas de ciencia ficción nos están poniendo últimamente? Que si catástrofes, que si contagios, que si virus, que si no sé qué, que si patatín, que si patatán. Resulta que el séptimo arte, y concretamente la ciencia ficción, pues se ha adelantado muchas veces a los acontecimientos. Y fijaros, os voy a contar, o mejor dicho, os voy a enumerar 6 películas para que las veáis, si os apetece, porque yo creo que alguna ya la habréis visto. Pero fijaros, hay una que se llama Contagio, del año 2011, donde es que prácticamente, si la veis, pues estaréis viviendo lo que está sucediendo ahora en nuestras calles y en nuestras plazas. Exactamente lo mismo. Pero es que hay otra que se llama Soy Leyenda, otra que se llama Estallido, que trata sobre el ébola, otra que se llama Tren a Busan, que trata de un problema de contagio en Corea del Sur, y otra que se llama Hijos de Hombres, del año 2007, donde se plantea pues un supuesto muy curioso. ¿Cuál es? Pues una sociedad distópica, porque curiosamente lo que estamos viviendo ahora, pues a mí me recuerda mucho a una sociedad de carácter distópico. Sales a la calle, no se oye nada, no hay ruido, no hay coches, no hay gente. Y bueno, esto me recuerda mucho a estas películas. Y esta última, pues trata precisamente de una sociedad en la cual, pues los hombres han dejado de ser capaces de poder contribuir decisivamente a que la mujer pueda procrear. Una situación que a mí me recuerda mucho, también mucho a la situación que estamos viviendo hoy. Voy a ir concluyendo. A mí me da mucha pena lo que está pasando, pero es una realidad que yo no sé si ha sido provocada intencionadamente, si a alguien se le ha escapado de las manos, si todo esto ha sido producto de la casualidad o de un capricho de la naturaleza, pero lo cierto y verdad es que estamos en una situación extremadamente grave. Tenemos hasta ahora en este país casi 6.500 afectados, 192 o 193 víctimas mortales ya, y el tema sigue creciendo. Yo quiero lanzar un mensaje a la responsabilidad de todos, que nos quedemos en casa, porque no nos queda otra elección, pero es que además es la única forma de combatir al enemigo público número 1 hoy, que no es ningún político, no es ningún Estado, no es nadie en particular, es un enemigo invisible que precisamente por invisible que es, pues resulta todavía más poderoso. Estamos hablando del coronavirus. Desde la unidad de actuación y la disciplina social se podrá derrotar a este coronavirus que tanto daño está haciendo y que todavía tanto daño va a hacer, porque no solo va a provocar consecuencias y efectos muy potentes a nivel sanitario, sino que ya veremos a ver hasta dónde alcanza el impacto económico capaz de generar dicho virus. Voy a ir concluyendo ya. Simplemente deciros que no se extrañe nadie si vemos alguna tanqueta del ejército o militares contribuyendo de alguna forma a que se cumpla la normativa aprobada hoy por el gobierno,
Está habiendo ya drones por ciertas calles de ciertas ciudades españolas, donde se anuncia que la gente debe permanecer en casa. Entonces, una especie de toque de queda limitado, porque, como he dicho antes, el artículo 6º contempla una serie de situaciones en las cuales la libertad de circulación queda no suprimida, sino solo limitada o restringida. También en el Metro de Madrid se han adoptado medidas y se ha incrementado la frecuencia de los trenes que llegan hasta los diferentes hospitales de la capital de España. Quiero también tener un recuerdo muy especial, antes de concluir, para los investigadores que están haciendo un gran esfuerzo por encontrar una vacuna. Yo voy a creer que la vacuna no existe, dentro de que hay quien sostiene que esa vacuna podría existir ya, pero yo parto de la base de que no existe y que se está haciendo una labor de investigación muy potente para intentar conseguirla lo antes posible. Todo mi apoyo y solidaridad para estos investigadores. Y concluyo ya dedicando una especial mención, una vez más, a los profesionales de la sanidad, a todos, sin excepción, por el enorme trabajo que están haciendo, por la gran actividad que están desarrollando y por el enorme esfuerzo que están realizando un día sí y otro también con tanta gente. Por lo tanto, concluyo ya. Simple y llanamente, mensaje de calma, mensaje de responsabilidad, mensaje de madurez y simple y llanamente recordar que somos un gran país, que tenemos una población extraordinaria que ha sido capaz de adaptarse y de hacer frente a circunstancias enormemente difíciles a lo largo de la historia y que, una vez más, los españoles vamos a dar muestra de lo que somos capaces. Y eso de lo que somos capaces es de que somos valientes y además somos responsables. Sin más, amigos, gracias por la atención dispensada. Si queréis suscribiros al canal lo podéis hacer y sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.